Bueno, queridos amigos, y terminó el evento de desarrolladores de Google, el Google I/O 2025. Y déjame decirte que Apple está en problemas grandes. Por lo tanto, en este episodio vamos a comenzar analizando 3 puntos que deberían preocuparle a Apple o que debería tener resueltos antes del 9 de junio en el evento de desarrolladores de la manzanita. Bueno, comencemos con todo. Let's party. Y bueno, queridos amigos, voy a dividir los 3 grandes problemas que tiene que enfrentar Apple para la competencia por orden de menor a mayor. Primer problema, un mercado que si bien no es muy grande, ya existe, va creciendo, que es las gafas de realidad virtual y de realidad aumentada. Actualmente su única competencia era Meta y bueno, por ventas y volumen iba ganando Meta. Pero ahora se complicó. Acabaron de anunciar oficialmente el lanzamiento de un nuevo sistema operativo en el ecosistema competencia, es decir, Android. Se va a llamar Android XR, ya lo sabíamos, pero ahora es oficial. El primer producto sale este mismo año, es de Samsung, es el proyecto Muhan y va a llegar a fin de año en formato de gafas de realidad virtual. Y aparentemente en ese mismo periodo, es decir, hacia octubre, noviembre probablemente, todo el paquete para desarrolladores de Android XR. En el evento hicieron una demo, funcionó bastante bien, hubo algunos problemitas. Estas gafas que competirán con las Ray-Ban Meta, mínimamente invasivas, unas gafas que son el sueño de lo que hemos querido. Es la posibilidad de llevar a tu asistente, que sería Google Gemini, con análisis de imágenes, con traducción en vivo, con traducción en tiempo real, con direcciones, con notificaciones, bueno, todo, y la posibilidad de grabar, transmitir y disfrutar contenidos directamente en las gafas gracias a un poderosísimo motor. Esas gafas estarían disponibles en el 2026, es decir, a la vuelta de la esquina, acá nomás, y a mí me parece que van a representar una gran batalla, no solamente para Meta, sino para Apple, porque aparentemente estaría ingresando en esa industria. Por lo tanto, primera cuestión a tener en cuenta, gafas de realidad virtual y de realidad aumentada. Pasemos a la segunda, que es súper importante. Gemini estaría vinculado con todas las aplicaciones del ecosistema, en este caso de Google, es decir, Google Drive con la posibilidad de tus archivos en almacenamiento, tus planillas de cálculo, todos tus documentos en nube y también con tu calendario, con tu mail, con todas las funciones, gracias a Personal Context, que te va a permitir la posibilidad de darle permisos de que acceda a la información y empiece a contestar utilizando datos reales pero con tu forma de interactuar. En esta segunda señal de alerta para Apple yo voy a incluir 2 partes. La primera, que es la vinculación y el control de todas tus aplicaciones en el ecosistema, y la segunda parte dentro de esta misma señal de alerta es la capacidad de crear herramientas inclusivas. En la demo que estás viendo, la persona, que es un músico, es ciego. Al no poder ver el contexto global del asistente, más toda la información, más todo el entorno, le permite guiarse, ayudarse, dirigirse, poder interactuar con su ambiente. ¿Cuál es la realidad de lo que vemos? Sí. Es lo que presentó Apple y que se quedó a mitad de camino. Hay muchas herramientas para facilitar todo el proceso de asistencia que tiene Apple, que es súper fuerte. Sin embargo, bueno, Gemini lo disponibilizó ahora mismo. Así que a mí me parece que el segundo gran motivo para que Apple ponga luces rojas es la posibilidad de acceder a todos tus contextos y la posibilidad de que toda esa facilidad que te brinda de acceso sea inclusiva para personas que probablemente puedan tener alguna problemática de motricidad o algún impedimento por el cual no puedan interactuar libremente. Pero la tercera es la que más preocupa y vamos a seguirla en una demo con reacciones en conjunto. Por ahí es mentira, porque presentaron un video. A diferencia de todo lo demás, lo presentaron como demos en vivo. Esto lo presentaron en un video. Pero lo que presentaron fue el lanzamiento de un montón de novedades en el sueño que todos tenemos del asistente personal. Por lo tanto, vemos juntos el video y reaccionamos juntos a lo que es un salto evolutivo que además tiene un guiño a Apple. Un guiño
tal vez de burla, sin embargo el nombre es exacto y perfecto. Muy bien, y acá tenemos lo que sería la nueva aplicación vinculada con todas las áreas. Lo que estamos viendo es el demo del último motor combinado de Project Astra junto con lo que va a representar, y esto es lo más interesante, junto con lo que va a representar esa fusión que te contaba recién en algo nuevo. Vamos a reaccionar juntos y te cuento los easter eggs, los secretos ocultos. Empecemos. I'm here with the latest research prototype of Project Astra, and we're going to see how it can help me fix my bike. Ok. Ya lo viste. Hizo la presentación, tenemos Project Astra, es la última versión, el último prototipo, pero fíjate que nosotros en el entorno de Apple, fíjate acá, le decimos AI a inteligencia artificial o Apple Intelligence. AI es Apple Intelligence. En este caso es Action Intelligence, potenciado con Gemini, es decir, con Gemini. ¿Por qué Action? A ver, porque si dice que va a tomar acción sobre las cosas, debería poderlo respetar con hechos. Entonces, este chico quiere arreglar su bicicleta y solamente cuenta con un teléfono y un asistente. Vamos a ver qué es lo que hace. Hey, go online and look for a user's manual for a Huffy mountain bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Ok, mira el primer detalle. Encontró el manual. Le pidió, tengo que hacer una reparación, búscame el manual de este modelo específico de bicicleta. Se lo encontró y le trajo, como te darás cuenta, el PDF. ¿Ves que es un PDF que está puesto como link? El humano hace la primera interacción. Solo la primera, mira, cliquea. Al abrirlo, toma control de acción sobre la Apple Asistente Virtual. Vamos a reaccionar. Busca la sección de frenos, le dice. Ahora, para buscar la sección de frenos, vos qué tenés que hacer, scrollear y llegar a esa parte. Mirá. Sure thing. Claro, ahí estoy. ¿Ves el dedito virtual que va scrolleando? Te vas dando cuenta. Of course. I'm open to Un users video. now. Encontró un video. Abrió YouTube. Fue directamente, ¿te acordás que te dije que le tenías que dar permiso a todas tus acciones? Fue al video, lo encontró y fue directamente a la parte. Otro detalle, fíjate el borde. Tiene todo ese bordecito con el aura mágica porque está trabajando, lo cual es fundamental. Vos tenés que tener una referencia visual de que estás en un modo en el cual vos no estás controlando físicamente tu teléfono, sino lo está haciendo este sistema de inteligencia. Vamos a seguir. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down Thanks. firmly. Can you go through my emails with the bike shop? Fíjate, le va dando todas las referencias que necesita. A mí me encanta. Y él le pide que revise sus correos. ¿Te acordás que te dije? La vinculación. Acá hay algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta con respecto a las políticas de privacidad. Sí, le tenés que conceder. Google tiene esta cuestión de que los podés prender y apagar constantemente. ¿Qué permisos le das de acceder a tu información? Pero bueno, le dice que revise los correos electrónicos que tiene con las tiendas de bicicletas, los que tiene él real, y que se fije si lo puede encontrar. And find which size HEXNet I need. Sure. Le está mostrando ahora para que le dé la referencia de cuál es la herramienta que tiene que usar. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut. ¿Viste lo que hizo? Eso es acción. Le marcó de una manera hermosa, le hizo el efecto y le marcó esta es la que tenés que agarrar. O sea, hasta ahora decime si la estás disfrutando. O sea, yo sueño con que Apple haga esto y si no hay que considerar seriamente una migración. Esto va a venir en los Pixel potenciado, pero además se va a expandir al resto del ecosistema. Esto estará disponible en breve. Bueno, vamos a ver esta 3/8. For your sprocket. I've highlighted the correct bin for you. It seems like I need a spare tension screw. Can you call the nearest bike shop and see what they have in stock? Yep. Esta parte es grosísima, esta parte es importantísima, es probablemente una de las más interesantes. Le dice, mira, me faltó un elemento, ¿por qué no llamas a las tiendas de bicicleta que están más cerca? Entonces, no solamente tiene control de tu teléfono, lo tiene al control, habla
por debajo de esta comunicación, es decir, lo hace en el servidor, vos no te enterás, no escuchás la conversación. Entonces le dice, fíjate si tienen stock, y la deja con eso, pero siguen interactuando. Y hay una cuestión que todavía no tienen resuelto los sistemas, por eso esto es una demo, no sé si realmente esto es así. Hay mucho plano cortado, hay mucha secuencia en la cual se ve que es un video montaje, lo que no sé si es un video montaje con contenidos reales. Pero vos mira, seguí esto, Calling them now. I'll get back to you with what they have in stock. I think my brake pads are wearing down. Él le sigue hablando, a ver si te das cuenta. O sea, él le dijo, bueno, ponete a eso, búscalo. Sí, ya me pongo con eso. Y mientras le siguió hablando que revise. Can you check the manual again and see if it talks about him anywhere? According to the manual, if you look on page 24... Excelente, antes de que vaya el flaco que lo interrumpe. ¿Qué fue lo que pasó acá? Sí, encontré en el manual, ella sigue hablando, Gemini, pero de fondo está haciendo el llamado. ¿Te acordás que le habíamos pedido que nos haga el llamado? Pero acá interrumpe, se da cuenta. Yo no sé si está identificando el tipo de voz, el tono, pero no le contesta al otro individuo que entra en la escena. Fíjate, Do you want to get lunch? Yeah, give me 5 minutes. Le pregunta si quiere almorzar, sí, dame 5 minutos, pero no es que te... Acá lo grave que pasa o lo que está pasando actualmente con todos los sistemas, incluso Gemini actualmente es, pará, entonces querés que te busque la comida, o sea, te entiende eso. Según esta demo no pasa, mirá. Can you finish what you were saying? As I was saying, Le pidió un resume, que continúe con lo que estaba diciendo, y ella dice, tranquilo. Lo que te estaba diciendo... if you look on page 24, section 2, you'll see how to replace the brake pads. Hey, any updates on that call? Yep, I just got off at the bike shop. They confirmed they have your tension screw in stock. Antes de que vayamos a tomar acción. Le dijo, sí, en la página 2 dice que sí, se hace así, ok, buenísimo. ¿Y tenés novedades del llamado? Sí, ya tengo novedades y te dicen que tienen específicamente ese elemento en stock. Would you like me to place a pickup order? ¿Querés que prepare, te haga la orden porque también puede pagar y que vos lo pasás a buscar, haces un pick-up? Could you show me some examples of dog baskets I can put Y on? acá te pide algo totalmente descontextualizado, que es para ponerle a la bici la cesta. Here are some options. I think Zuka would look really great in these. Para un poco. Mirá lo que es. Entonces, lo que teníamos es, para hacer el resumen, Action Intelligence con Gemini. Tenemos recuperación de contexto, tenemos la interfaz y control. Tenemos agentes que van destacando el highlight, que va marcando. Esto también puede pasar y decir, mostrame dónde está la hipotenusa o cuál es el ángulo agudo. O podés ir pidiéndole distintos elementos. Eso es lo que significa Agent Highlight. Después, el asistente de llamados, que lo va a hacer de fondo, la base de conocimientos, los diálogos comprendiendo el contexto de lo que sucede. Considero que eso es Personalized Shopping, o sea, muy bueno. Y este nuevo sistema de diálogo totalmente natural. Decime, la verdad, ponedlo en los comentarios. ¿No es esto lo que soñamos? ¿No es esto lo que queremos? Con toda honestidad, decime. Es esto, definitivamente yo sueño. Aparentemente los rumores indican que matarían el nombre de Siri, que vos podrías seleccionar múltiples en la Unión Europea inicialmente, múltiples servicios de inteligencia artificial para que interactúen en tu ecosistema. ¿Cambiarías? ¿Sacarías el de Apple y pondrías este? ¿Action Intelligence potenciado por Gemini? Bueno, poneme en los comentarios y recordá que si este episodio te gustó podés darnos un like, suscribirte, ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus y además saber que tenemos regalos increíbles como este. Tenemos un montón de sorpresas todos los meses como cursos especiales, un grupo de Telegram para todas tus consultas y además tenemos un podcast dedicado exclusivo para todos nuestros VIPs semanal. Solo me queda despedirme, como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y soñamos con tener un asistente de última generación. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.